ponerle con visualización completa y estamos también aprovechando que ya se inicia la grabación, ¿no? Entonces vamos a dar un saludo especial a todos nuevamente para que quede grabado y nos vean también pues los alumnos que por alguna razón no pueden ingresar y van a estar disfrutando de la sesión grabada. Muy buenas tardes a todos y todas entonces y bienvenidos al curso de redacción de documentos administrativos y les saludo una vez más pues mi persona, la profesora Sabia Angélica Vaca Contreras, pues quien gustosa está de compartir este aprendizaje, ¿verdad? Estamos ya en la clase 2, ¿cierto? Vamos a terminar de que se comparta esto. A ver, ya estamos por aquí. Ahí está presente la primera página de la presentación del curso, ¿sí? Entonces estamos hoy en la clase 2, en vivo, ¿sí? Les pido pues que sean participativos, que por ahí aprovechen estas sesiones en vivo donde pueden hacer todas las preguntas que necesiten, ¿no? Y aprovechen también siempre recurrir a ITEC para su certificación, a pesar de que no es obligatoria, considero yo pues que es muy necesaria, ¿no? Así que ya les contaré las experiencias en la institución pública donde es para nosotros totalmente obligatorio en el momento de la convocatoria, porque no hay currículum que pase en la institución pública si no está sustentado con documentos. Así que no esperen pues que sea de último minuto la necesidad y lo obtengan pues de manera anticipada. Estamos hoy en la clase 2, titulada Documentos de petición administrativa. Y hoy vamos a aprender a redactar la solicitud y la carta, ¿sí? Así que empecemos ya. Vamos a ver, mire, aquí tenemos los temas que se desarrollan cada clase y aquí están los subtemas que vamos a desarrollar hoy. Quisiera empezar ya preguntando y por fin de escucharlos también por aquí, ¿no? No solo en el chat leyéndolos, sino permitiéndoles pues que escuchar sus voces, ¿sí? A ver, vamos a ver. A ver. Algunos de ustedes ya imagino por ahí, todos hemos tocado algún documento administrativo alguna vez entre nuestras manos, ¿no? Algunos lo habremos creado, algunos habremos pedido ayuda para que nos ayuden a la redacción, y otros simplemente pasó por nuestras manos y lo hemos gestionado, lo hemos presentado a alguna institución, ¿verdad? Pero, ¿qué experiencia? A ver, cuéntenme alguna experiencia que sea chiquita, de que hayan tenido que coger un documento administrativo o quizá redactarlo y cuéntenme si tuvieron problemas, tuvieron que recurrir a alguien, tomaron un curso aparte para esto o están estudiando estos temas. A ver, cuéntenme un poquito qué experiencia han tenido redactando documentos o solo gestionándolos. A ver, vamos a permitirles que los micrófonos estén activos y para que, a ver, por aquí creo que tengo el acceso. Ya, está activado, así que espero ya sus manitos alzadas para escucharnos. A ver, somos varios, acá más de 30, ¿no? Estamos aquí Alex, Alexandra, Arien, Ana, Ángela, Ariana. A ver, ¿qué experiencia? Sí sea chiquita, o de repente me quieren decir nada más una frase. Sí, alguna vez pasó una solicitud por mis manos y la gestioné, la presenté, listo, suficiente, ¿no? Perdón, no me anda el micrófono de mi compu, dice María. Por acá figura que ya están permitidos los accesos. Mire, está prendido. Así es, totalmente prendido. Activar su micrófono, dice sí. Y está permitido, dice. Claro, si desactivo, les quito la opción. Pero sí, a ver. O si no, compártenme por el chat. De repente hay una pequeña dificultad por ahí. A ver, ¿alguna persona más que desee participar? Por ahí su compañera está deseosa de hablar. Y los que por ahí tienen alguna oportunidad, pues los escuchamos, chicos, ¿eh? Aprovechando que esta es una sesión en vivo, ¿sí? Bien, mientras se animan, por ahí está ya Magali. A ver, Magali, te escuchamos. ¿Qué tal, Magali? Buenas tardes, te escuchamos. Ahora sí. Buenas tardes, profesora. En mi experiencia, a mí último me ha tocado redactar un documento, una solicitud de desafiliación de partido político. Y eso lo tenía que presentar al Jurado Nacional de Elecciones. La verdad que a mí, yo no tengo experiencia en hacer esos tipos de documentos y me fue, sinceramente, muy difícil. Me tomó sin premiar
un día hacer ese documento y todavía Wow. me ayudó mi mamá, que bueno, tiene un poco más de léxico en ese tipo de solicitudes. Entonces, hacer un documento administrativo en algunos casos sí cuesta y cuando te cuesta, te demoras en hacer el trámite y todo demora, pues, ¿no? Sí, gracias Magali por tu participación, ¿no? La clave es que a veces no conocemos bien el tema, sobre todo el sustento legal para pedir, ¿no? Para, de repente, para eh, evidenciar alguna información, sabemos que es parte de, ¿no? Y que es parte del sustento de tu pedido, ¿no? Entonces, una solicitud como tal, como estructura, es totalmente básica, ¿no? Uno pide primero si es que tiene derecho a esto, ¿no? Y simplemente se identifica, luego menciona un tanto por qué lo necesita y luego lo pide por ser de justicia, ¿no? Es lo que a grosso modo, pero hay ciertos documentos de solicitudes donde necesitamos de repente evidenciar, ¿no? Evidenciar de repente fechas, en este caso de la afiliación de ella, para después solicitar que la desafilien, ¿no? Sí, hay solicitudes en las que sí requiere un poco más de detalles, ¿no? Y su compañera bien lo dice, y es conocer el tema sobre todo, el asunto que voy a tratar en esta solicitud, ¿sí? Menciona por ahí su compañera María Adriasola, dice, hice un documento en mi universidad, pero era documentación funcional, es decir, lo que el cliente desea que se haga en el proyecto de software, ¿no? Habría que explicar en ese documento, según lo que entiendo de María Adriasola, es explicar un poco lo que estaba solicitando, pidiendo o requiriendo el cliente para un cierto proyecto de software, ¿sí? Es un acuerdo entre el cliente y las personas que hacen el proyecto, porque al final tienen que lograr la satisfacción de esto y hay que entender a veces lo que necesitan, ¿no? Por ejemplo, los diseñadores eh, tienden a reunirse con sus clientes para poder crear, en este caso, un proyecto de diseño que puede ser tipo de gráfico o puede ser interactivo, o puede ser de videos, ¿no? Etcétera. Hay tanto que se diseña para las ventas y para atención de clientes, dependiendo de su necesidad o la publicidad que desea lanzar de repente, que a veces se requiere recién mostrar el producto para recién transmitir, pero siempre y cuando haya antes un escrito, por lo menos, que ambas partes estén de acuerdo a plasmar, ¿no? Plasmar en ese documento, ¿no? Y al final, bueno, termina siendo como prueba, ¿no? ¿Qué dice? Karina nos dice, sí, a mí ha tocado hacer en muchas oportunidades cartas, solicitudes, documentos, informes en el trabajo, la universidad y en mi comunidad que trabaja de forma organizada, por ende, se manejan muchos documentos escritos dirigidos a autoridades, ¿no? Acá son personas, según la comunidad de su compañera Karina, no son personas asociadas o, bueno, agrupadas, organizadas, en este caso jurídicamente seguramente, se dirigen a autoridades, ¿no? Y muchas de ellas seguramente que será para solicitar, ¿cierto? Sí, bueno, creo que todos de alguna manera tenemos una cierta experiencia en documentos, ¿no? Algunos con dificultades para su redacción, otros solo nos dan para gestionarlo, ¿no? Pero sabemos entonces, y acá sí podemos responder mejor a esta pregunta, ¿por qué entonces es importante comunicarse con documentos? Porque comunicarnos por teléfono, comunicarnos de repente a través de también que es el teléfono, una videollamada, o por algún medio, de repente por el chat, ¿no? Que también escribimos, pero no es tanto formal. Pero ¿por qué entonces es importante comunicarse? Porque sabemos que es importante comunicarse con documentos de respaldo, ¿sí? Pero ¿por qué creen ustedes que es importante? A ver, esto es una pregunta más de opinión, ¿ah? Porque todos estamos convencidos de que sí es importante. A ver, manitos alzadas, chicos. Hola, profe. Buenas noches. Soy Thaís. ¿Qué tal? Eh, Buenas noches, Thais, te escuchamos. ok, yo soy venezolana. En el año 2018, con mi hijo, nosotros nos fuimos a Perú. Yo duré 3 años viviendo allá. Mi hijo empezó a estudiar allá, primer año de secundaria, que es el bachillerato. A mí me tocó hacerle a mi hijo la solicitud del retiro de los documentos para venirnos a Venezuela, regresarnos. Él estudió de primero a tercer año.
Estando aquí en Venezuela, como yo no tramité oportunamente sus papeles, yo tuve que gestionar por correo, hacer cartas solicitando y explicando mi situación con respecto a los papeles de mi hijo. En este caso, estos son los únicos tipos de papeles que yo he tenido y con una entidad gubernamental, porque es el Colegio Jesús Redentor, de allí de donde estábamos nosotros. Estábamos ¿cómo es que se llama? En San Miguel, por allí estábamos nosotros residenciados en esa época. Esa es la experiencia que yo tengo con respecto a estos tipos de documentos y cartas, porque me tocó hacer muchos correos y de aquí mandé cartas solicitando los documentos del colegio para certificarlos, luego meterlos en el ministerio para sellarlos y legalizarlos y me lo enviaran para acá a Venezuela para que él pudiese graduarse de bachiller. Ujú. Esa es la experiencia que yo tengo con respecto a este tema de los documentos y las cartas. Así es. Gran experiencia, ¿no, Thaís? Gracias por tu participación. Sí, Sí, es sí. cuando uno hace sus estudios en un país y luego los continúa o hace los estudios básicos completos, pero después quiere estudiar algún estudio superior en otro país, donde, bueno, pues somos varios países que tenemos un convenio que llamamos Convenio de la Haya, y esto Ajá. permite, pues, que se convalide, que se utilice estos estudios, ¿verdad? Y hay que pasar, pues uno no puede decir, yo estudié acá en Perú, licenciatura en educación, y de pronto quiero continuarlo en un país donde me permiten, porque hay que ver que si te permiten o no, ¿no? Necesitas validar tus estudios allá, ¿no? Pero ¿cómo es que te llevas tu título para que te acepten allá? Una, tienes que saber que allá te lo van a aceptar, y otra, para que cuando te dicen que ya te lo aceptan, hay que hacer el trámite. Es decir, para sacar un documento de acá, bien lo puedo poner en mi maleta, en lo que fuera, ¿no? Pero para que te sirva al otro lado, hay que hacer un trámite que se llama llevarlo con la postilla de la Haya, ¿no? Que el país te lo da, ¿no? Te lo permite dar. En este caso, los documentos del hijo de Thaís estuvieron acá y tuvo que llevarse sus estudios realizados a Venezuela. Entonces tuvo que pasar acá por el Ministerio de Relaciones Exteriores, me imagino, y el Ministerio de Educación, o las dos cosas, le colocan el sello y allá nuevamente lo haces ingresar también en Venezuela al correspondiente Ministerio de Educación, ¿verdad? Entonces sí, hay que gestionar todo eso. Por ahí algunos con pago, otros sin pago, bueno, ¿no? Eso va a depender de cada una de las naciones, pero sí hay que realizar, ¿no? No es que ya estudié y me va a valer en todo el mundo, no es así, ¿no? Y si te lo valen, hay que hacer un trámite previo, ¿no? Igual los chicos, a ustedes, bueno, sabrán que en Perú hay bastante migración de venezolanos, bueno, y están pues por varios países, ¿no? Acá también llegaron y se tuvieron pues que acoger y darle el derecho también a la educación a los niños para que estudien educación básica, ¿no? Y que tenían que traer su certificado de estudios secundarios de su país, ¿no? Algunos hasta la partida de nacimiento. Yo trabajo en un instituto tecnológico público que es a nivel superior, donde también acogimos a varios jóvenes que querían estudiar, jóvenes y adultos, ¿no? Y necesitábamos un certificado de estudios secundarios. Y la verdad que estábamos en pandemia y no sabíamos cuál era el procedimiento. Conocíamos el procedimiento físico, pero no el que nos permitía el decreto de urgencia, ¿no? Que había ciertas facilidades para eso porque no podíamos movilizarnos. Y bueno, sí, tuvimos que aprender, ¿no? Y de ahí, pues llamando aquí y allá, al Ministerio de Relaciones Exteriores, o comunicándonos por correo, porque no había presencialidad, ¿no? Entonces había que comunicarse así para poder apoyar a estos estudiantes porque querían estudiar, querían continuar los estudios superiores, ¿no? Y sí, se logró bastante. Yo no digo que tampoco fueron muchos, porque algunos obtuvieron otros lugares donde estudiar, pero en esta institución también ingresaron varios, ¿no? Entonces no sabíamos cuál era el procedimiento exacto y en el camino uno conoce, por eso es que uno no debe temer a que te piden realizar este trámite, te piden realizar este documento. No necesariamente vas a ser tú la persona responsable de todas las redacciones, de todos los temas y que, bueno, van a estar en tu cabeza la redacción, ¿no? Por más encargado de la redacción de toda la institución que sea, ¿no?
porque sí puede haber un archivo general o una gerencia general que redacta los documentos máximos, sí, sí, pero si no sabes del tema, pues tienes derecho a investigar, ¿no? A orientarte, en este caso, con las instituciones que dominen el tema o que tengan la responsabilidad de orientar sobre el tema, ¿no? Y nos pasó, luego nosotros somos jerarquía en nuestra institución, no conocíamos el tema, tenemos todo el derecho de manifestar que no lo conocemos y teníamos que acudir a que nos brinden las normativas, ¿no? Que tenemos que leerlas, y por ahí los manuales que nos pueden ayudar, y en base a eso recién se redactaban, se crearon documentos de respaldo como son las declaraciones juradas de presentación posterior, sabiendo cuánto tiempo le podía tomar, ¿no? Entonces, lo que les quiero decir con esto es que por solicitud y carta es algo sencillo, que hoy lo van a aprender, pero no teman recibir alguno otro y decir siempre la verdad, dependiendo en qué situación está. Si ustedes están de jerárquicos, bueno, tienen la responsabilidad de buscar la salida, ¿no? Si son asistentes o secretarios, ¿no? De menor jerarquía, o son apoyos, entonces pues tendría que decir, no conozco el tema, pero por favor ayúdeme, investigo yo, o voy a aprender, y lo buscas de inmediato porque siempre hay tiempos para todo, ¿no? Bien, entonces estamos completamente seguros de que es importante y sabemos, como nos comentan sus compañeros aquí en el chat, de que es importante dejar un registro escrito, ¿verdad? De una comunicación. ¿Por qué? Y es otra cosa que también mencionan sus compañeros por ahí, porque es evidencia de algún proceso, evidencia de un acuerdo, evidencia de una reunión, ¿por qué no? ¿No? Y entonces siempre respalda algo, ¿no? Si solicito, bueno, hay un documento que te diga, sí, solicité tal fecha, con número de expediente, porque esto te va a indicar en cuánto tiempo debes atender, ¿no? Si te dicen, no, pero regrese mañana, que mañana se lo tengo listo, y no te orientan a que solicites, a que presentes tu documento, ¿no? Nosotros tratamos de orientar a todos los jóvenes a que soliciten con documento, porque solo así se crea la responsabilidad real y la obligatoriedad legal de cumplir, ¿no? Entonces, un documento es importante porque forma parte de la evidencia del proceso y sustenta, en este caso, las decisiones y los compromisos. Ya es evidencia, historia de la institución, como quien dice, ¿no? Bien, entonces empecemos por aquí, por estos subtemitas, y veamos pues que los documentos, en este caso de los que hoy vamos a hablar, que son los documentos de petición administrativa, son justamente aquellos pues que mediante los cuales una persona natural o jurídica formula un pedido, ¿verdad? Hace un requerimiento o realiza un reclamo, ¿no? Porque el que hace un reclamo generalmente pide también algo en contrapartida, ¿sí? ¿Ante quién? Ante una entidad pública o también ante una institución privada, ¿no? Siempre, siempre, siempre en el marco de un procedimiento administrativo, es decir, en el marco del procedimiento administrativo que esté implantado en la institución, sea pública o privada, ¿cierto? Entonces, esto es en líneas generales la definición de los documentos, de todos los documentos a que nos referimos como documentos de petición, ¿verdad? Son importantes, sí, hemos hablado de varias razones, ¿no? Pero los documentos de petición en particular, en este caso una petición administrativa, va a permitir comunicar requerimientos formales a una autoridad o institución. Y esto va a crearse una obligatoriedad legal de la autoridad o la institución público-privada de cumplir en un tiempo determinado. Por ejemplo, nosotros, institución pública, tenemos la obligación de tener un manual de procedimientos administrativos. Y en ello deben estar todo el seguimiento que debe realizarse para un procedimiento. Es decir, si un estudiante me solicita constancia de egresado, por ejemplo, debe conocer primero cuál es la definición de constancia de egresado. Luego debe conocer cuáles son los requisitos que te pide para que ingrese tu trámite. Y debe conocer cuál es el procedimiento que va a seguir ese trámite para que al fin te lo den. Y el tiempo que va a demorar, ¿no? Y así es. Tiene que estar todo esto escrito, bueno, en palabras, en frases, en cuadros, en infografías, etc., dentro de un documento normativo. ¿Qué hacen las instituciones privadas? Nos tienen que informar también. Pueden darnos el documento de manual de procedimientos administrativos, sí, todo el documento, pero generalmente brindan información
precisa, información resumida sobre cierto trámite que interesa. Pasa que tú ingresas a una página web educativa, por ejemplo, universidad, y dices, requiero esto, un certificado, ¿cómo tengo que hacer? Y te explican, ¿verdad? En pocas palabras, con viñetas, algunos con infografías, o cómo me titulo en tal sitio. Mi universidad ya no existe. ¿Dónde me puedo titular? Bueno, también esa información está, ¿verdad? En este caso, en el Ministerio de Educación, o SUNEDU, ¿cierto? Entonces, cada entidad, de acuerdo a la función que desempeña, la responsabilidad que tiene, te tiene que brindar esta información. De igual modo, si ustedes se encargan de la redacción de documentos administrativos, ¿no? Y les encargan además que apoyen en la orientación, entonces no estaría de más crear por ahí una lista de todos los procedimientos que hay, si no tienen un manual de todos los procedimientos, y crear un paso a paso de cada uno de ellos, ¿no? A manera de infografías. Hoy el Canva nos ayuda un montón. Bueno, eso también podríamos mostrar, ¿no? ¿Para qué? Para poder comunicar, en este caso, los requerimientos formales a través de una información detallada del procedimiento. Pero es al fin y al cabo esto, ¿no? Es importante porque me permite, en este caso, comunicar algo o requerir o solicitar, pero formalmente. Además, todo documento en la redacción administrativa, pues todo documento formal, para que sea formal, tiene que tener pues un medio de trámite, es decir, tiene que pasar por una oficina de trámite documentario o una mesa de partes, ¿verdad? Y también tenemos varias mesas de partes virtuales, las instituciones públicas también la tienen, ¿no? Y todas ellas deben generar, toda oficina de trámite documentario o mesa de partes, debe generar un código de atención, ¿no? ¿No les pasa que a veces se comunican ustedes para solicitar un servicio especial de telefonía, por ejemplo, ¿no? Y lo solicitan o por teléfono, porque un contrato verbal también es aceptado cuando se graba, cuando cumple los requisitos, en este caso legales, o lo solicitan a veces por correo, o entran a la plataforma de compra y la piden, ¿verdad? Pero les genera un código de atención. ¿Por qué? Porque desde ese momento se crea la obligatoriedad de la atención en cierto tiempo que te lo deben decir. Y además, algunos, no digo que todas las oficinas de trámite documentario, tienen una oportunidad o una página web o un enlace donde te permitan hacer el seguimiento del trámite, es decir, cuánto tiempo ya va en la atención y desarrollo del proceso y cuánto tiempo te responden, ¿verdad? En qué oficina ya está, y si ya está terminado, o de repente ya me enviaron el correo de respuesta y no me he enterado. Entonces, en ese seguimiento veo y digo, ya fue procesado, fue respondido, ¿no? Y digo, ahora, ¿cuál de todos mis correos, no? Entonces, me tengo que fijar la respuesta y pueden ahí, incluso responder, cuando es un reclamo, por ejemplo, te responden con un documento junto al correo, ¿no? Si es que has pedido que te llegue al correo también. Entonces, nos permite entonces comunicar requerimientos formales a una institución y también permite su seguimiento, ¿cierto? Otra de las razones importantes por las que tengo que velar por el cumplimiento de un documento de petición administrativa es que se ejerce el derecho del ciudadano o del trabajador, ¿no? Entonces, está ejerciendo su derecho a solicitar algo que para él es por ley, ¿no? Que le corresponde legalmente. Por ejemplo, reclamar también es una petición legal, ¿sí? Me corresponde reclamar, es mi derecho. Entonces sí lo puede realizar. Entonces es ejercer un derecho, en este caso ciudadano, ¿sí? ¿Qué más? Otro, porque dejo constancia escrita de una solicitud o pedido, ¿no? Creo que es evidencia, lo que mencionaban ustedes en el chat, que sí es evidencia escrita de un pedido, ¿sí? Uy, pero profesora, mucho papel, todo hay que escribirlo. Es que ahora ya tenemos situaciones digitales medios digitales que nos permiten, en este caso, solicitarlo así. Pero termina siendo un documento, termina siendo un escrito, ¿no? A veces a través de formularios podemos escribir, sí, y se puede imprimir incluso esto en PDF para guardar mi solicitud, te llega al correo electrónico lo que has pedido, ¿cierto? Entonces, es también un documento así no sea escrito en papel, ¿sí? Además, lo que les había dicho, mantiene un registro formal, ¿sí? Dentro de una gestión administrativa que se necesita ordenar. Entonces, son documentos frecuentes estos, los documentos de petición, en entidades públicas y privadas, por lo que su correcta redacción va a ser fundamental pues, para evitar estas posibles observaciones o posibles rechazos, ¿no? Ahora,
Estamos seguros que es importante, estamos convencidos, conocemos las razones, y veamos pues de qué se trata la solicitud, ¿sí? La clásica solicitud que decimos, uy, me piden que presente una solicitud para exoneración de los tributos de mi padre porque superó los 65 años, ¿no? Entonces ya no le corresponde, como él es propietario del inmueble que tenemos, bueno, que tiene legalmente, ya no le corresponde pagar tributos, ¿cierto? Entonces hay que solicitarlo, hay que decirle, la municipalidad no lo va a exonerar por sí solo, hay que solicitarle fundamentando cuáles son las razones por las que solicito que se le exonere el pago de tributos, ¿sí? Entonces, bueno, y ahí pues tengo que permitirlo o comunicarme de esta manera formal a través de una solicitud. Entonces, ¿qué es la solicitud? Es un documento, de todas maneras, formal, mediante el cual una persona natural o persona jurídica, que podría ser una empresa, pide, además gestiona o solicita algo ante una autoridad, ante una institución o dependencia, ¿no? Amparándose siempre en las normas, ¿no? En las normas legales. Y también en el derecho y procedimiento administrativo, ¿no? Si corresponde o no presentar una solicitud para esta razón. Entonces tengo que saber primero, si es que no estoy segura de que lo que voy a pedir es legal, entonces mejor me oriento primero, ¿no? Acudo al área de orientación, al ciudadano, si voy a presentarlo a una municipalidad, y le digo, mire, me corresponde esto, le corresponde a mi padre esto, entonces te dirá sí o no, y si es sí, te dirá cuál es el procedimiento, ¿cierto? Entonces hay que ampararse siempre en el cumplimiento de las normas y conocer si es un derecho o no, ¿no? Entonces estamos hablando de una solicitud formal, de una solicitud en gestión documentaria, ¿verdad? No de una solicitud de que te pido que me confirmes a la invitación de la fiesta que voy a organizar, ¿no? Y te solicito que me confirmes. Bueno, esto es algo más informal, diríamos, ¿no? Que ahora, bueno, a través de WhatsApp estamos confirmando, a través de los formularios que tenemos por ahí entre familias, sí, porque necesitamos por ahí conocer cuál va a ser el aforo, porque mi evento además requiere cubrir platos de comida o asientos reservados, no, bueno, si no necesito también mi respuesta, ¿no? Pero no es a través de entidades como una persona natural, ¿no? No es un trámite que por derecho legal te corresponde, ¿no? Pero sí se pide hoy pues que confirmes por respeto, ¿no? No por legalidad, ¿no? Ya cuando se trata de algún evento, ahí sí, ¿no? Se pide que confirme, pero es más que todo una confirmación de asistencia, ¿no? Pero acá en solicitud, yo estoy solicitando algo, que se realice un trámite, que se exonere, en este caso, no, a mi padre, pero en este caso yo no lo puedo solicitar, él mismo tiene que solicitarlo, puedo ayudar en la redacción, pero él lo firma, ¿cierto? Bueno, esto es una solicitud entonces, hablando de instituciones, ¿no? No hablando de las solicitudes que hago yo a mi familia o a mis amigos, ¿no? Estamos hablando a nivel formal, entre una institución mínima, o entre dos instituciones, o entre una institución y una persona natural, ¿cierto? ¿Qué características principales debe tener una solicitud? A ver, vamos a ver. Una solicitud, como cualquier documento institucional, como cualquier documento donde se involucra por lo menos una institución, ¿no? Porque puede ser entre institución e institución, o puede ser una institución y una persona natural, ¿cierto? Pero siempre con la participación de una entidad público-privada. Entonces tiene que gozar pues de algunas características básicas, ¿no? Tiene que tener pues un lenguaje formal y respetuoso, ¿no? No puedo utilizar palabras coloquiales, no puedo utilizar saludos de diarios que hago entre familia, entre los amigos de trabajo, ¿no? Sino que tiene que haber un lenguaje formal. Vamos a conocer por ahí algunos tipos de saludos formales que se tienen en los documentos en general, ¿no? ¿Qué más? La redacción tiene que ser totalmente clara, directa y precisa. En las solicitudes no necesitamos mucha explicación. Incluso la forma que tiene, que ahora vamos a ver en la estructura, ¿no? Nos dice, realizas esto, luego tu fundamento de tu pedido, pues en un párrafo, no más, no más. Para nosotros, por ejemplo, tenemos un formato de solicitud, que se llama el formato único de trámite, ¿no?
Entonces, a través de ese formato, los estudiantes, egresados, docentes, usuario general, todos los que quieran solicitar algo a nuestra institución, a nuestro instituto, pues es completando nada más los datos, ¿no? ¿Y qué es lo que tiene? Datos personales, una sumilla, ¿no? Un asunto de lo que quieres pedir, y hay un fundamento del pedido. El fundamento de pedido pueden poner hasta por razones de trabajo, por razones de salud, por razones personales, pero no necesariamente vas a explicar tus razones personales, tus razones de salud o tus razones de trabajo. No vas a decir, es que yo ingreso a tal hora y salgo cuando lo amerita y se te pide justificar, bueno, sí, ¿no? En el caso, por ejemplo, siguiendo con el ejemplo, que vamos a pedir la exoneración de pago de tributos a una persona que supera los 65 años. Si es esa persona la que va a solicitar, porque todavía si está en uso de sus facultades, entonces de decisión, entonces sí puede solicitarla, ¿verdad? Cuando ya no, bueno, lo solicitarán sus familiares y seguramente con algún documento de respaldo, ¿no? Porque es el titular, ¿no? Pero siguiendo con este ejemplo, diríamos pues que en su fundamento de pedido dirá, habiendo cumplido la edad, porque para eso ya me informaron y me dijeron que por la edad que tiene, le corresponde que le exonere. Entonces, habiendo cumplido la edad de 65 años, y si puedo poner por ahí de acuerdo a la normativa tal, mejor. Si no, simplemente habiendo cumplido 65 años, porque ese es uno de los requisitos, ¿no? Por lo menos en mi municipalidad es así, ¿cierto? Entonces, es suficiente con eso y termino con la descripción de los datos o la otra parte o de la estructura de una solicitud, que en un momento lo vamos a ver, ¿sí? El uso del lenguaje también es en primera persona. Cuando solicito, hablo de yo. Es decir, quien lo solicita es el mismo titular del derecho. Es decir, si estoy hablando de que voy a ayudar a mi padre a que solicite la exoneración de pago de los tributos, entonces yo no voy a poner yo, Sabi Vaca, hija de tal persona, solicito que le exoneren los pagos de tributos a mi padre, ¿no? Cuando él tiene todavía el uso de sus facultades y puede firmar, entonces sí, ¿no? Entonces, si lo puede hacer, le puedo ayudar de una redacción, pero me imagino, si le voy a ayudar yo a redactar, entonces tengo que poner yo, Juan de los héroes, Contreras, no sé, sobre todo su proyecto completo, identificado con y todos sus datos, y ahí solicito, identificado con, estando domiciliado en, ¿no? Me presento ante usted con mis documentos adjuntos y solicito que habiendo cumplido los 65 años, solicito a usted me exonere de tal cosa. Yo como primera persona me expreso en el documento como que yo estuviera hablando, la persona titular en este caso, ¿no? El contenido es breve y específico, y lo van a ver ahora en la redacción, que es simplemente completar datos de la estructura y suficiente, ¿no? Generalmente inicia con el verbo solicito, porque hay una parte en lo que le pongo el asunto, que es una solicitud, pues solicito tal cosa, solicito exoneración de pago por tributos, punto, no más. Ya después el contenido mostrará los datos que evidencien, en este caso que justifiquen esta solicitud. Listo, vamos a ver, esto ya las características, claro, vamos a ver entonces ya la estructura, ¿sí? Una solicitud tiene de todas maneras un encabezado, es decir, hay un espacio que debe estar figurando de todas maneras el lugar y la fecha. Si se va a redactar aquí en mi localidad, yo estoy en Lima, puedo poner Lima, 11 de febrero 2026, ¿cierto? Pero si quiero ser un poco más específica porque lo voy a presentar a la municipalidad de mi distrito, que en este caso es San Juan de Miraflores, ¿no? Entonces pondré San Juan de Miraflores, 11 de febrero del 2026, ¿cierto? Entonces estoy poniendo el lugar y estoy poniendo la fecha. Luego tengo que colocar datos del destinatario, ¿no? Es decir, el nombre de la persona y el cargo, ¿no? Y el nombre de la institución. Ahora, cuando no sé cómo se llama esta persona, no sé a quién va dirigido exactamente esta solicitud, porque lo voy a presentar de repente a la oficina de trámite documentario y ellos verán a dónde lo deriva, ¿no? A veces se tiene que dirigir a la autoridad máxima, porque es un documento que viene de afuera, es un usuario de afuera. Entonces te puedes dirigir, en el caso de nosotros, al alcalde de la municipalidad de San Juan de Miraflores, ¿no?
Si sé su nombre y no causa falta de respeto, el no poner su nombre, ojo, porque acá lo más importante es el cargo, ¿no? El alcalde, pero para eso te orientarán, ¿no? Pero acá solemos averiguar, pues, cuál es su nombre, por si no lo conocen, pues, a través de la página web, y ya, ponemos el nombre exacto del alcalde, en este caso el alcalde de San Juan de Miraflores, y ponemos después alcalde de San Juan de Miraflores, y luego municipalidad de San Juan de Miraflores, ¿no? Entonces, estos datos se ponen en como destinatario, ¿no? ¿Qué más viene? Y ya empiezas con casi el cuerpo del documento, que es los datos del solicitante, ¿no? DNI, te identificas con tu domicilio, con tu documento nacional de identidad, en algunos casos vas a necesitar identificarte con tu RUC, si lo tienes, correo también sería importante porque a veces la respuesta va a los correos, y luego en el cuerpo ya vas a comenzar a poner la presentación tuya, la exposición clara del pedido, el fundamento, o sea, por qué lo pides, y además terminas con un cierre. En el cierre colocas algo así como que por lo expuesto, solicito tal cosa, ¿no? Y haces al final una despedida como fórmula breve, que pues basta con un atentamente, es suficiente para despedirte, coma, y en la firma, y tu postfirma, colocas tus datos finales, ¿no? Si estás representando alguna empresa, alguna institución, pues también pondrás tu cargo, ¿no? Si no, basta con tu número de DNI y tu nombre completo, ¿cierto? Entonces, esto sería una solicitud, ¿ya? Vamos a, de todas maneras, entrar a ver cómo es la redacción, y para esto vamos a ayudarnos con ChatGPT, ¿ya? Para que ustedes vean también cómo funciona la ayudita que nos puede dar ChatGPT, y después seguramente tenemos que adaptarlo a nuestra necesidad, porque a veces si no nos conoce del todo, porque ChatGPT termina conociéndote cuando tú haces constantes preguntas de acuerdo a un perfil que vas poniendo, entonces sí te puede responder mucho más exacto, ¿no? A lo que necesitas, ¿no? Si no, basta con un prompt bien detallado, donde también te puede atinar por ahí, ¿no? ¿Por qué te digo atinar? Porque es cierto que a veces no coloca todos los datos que quiero, es porque no se los has dado, pero te deja los espacios para que lo pongas, ¿no? Entonces vamos a ver esto al final para poder cerrar, porque parece que tengo que compartir otro documento, ¿no? Así que vamos a pasar ahorita a la carta, ¿ya? Y al final redactamos los dos documentos con ayudita de ChatGPT, a pesar de que tengo acá un documento ya en Word para brindárselo, ¿sí? Ya, bueno, vamos a entrar al siguiente documento que debemos tocar hoy. Esta es la estructura, la continuación de la estructura, y la carta. No estamos hablando, en este caso, de una carta coloquial, de una carta de amigos, ¿no? Que por cierto ya no se usa mucho, ¿no? Por ahí todavía hay algunas personas que están muy lejos y quieren todavía identificarse como un tono un poco más cercano, ¿no? Escribir a mano y mandarlos por correo, y si todavía algunas personas usan esto para poder crear una conexión diferente, ¿no? Pero sobre todo con las personas mayores que han vivido esto, o que hemos vivido esto, ¿no? Nosotros, yo he recibido cartas escritas a mano y se siente un feeling distinto, ¿no? ¿Por qué? Porque me recuerda a cómo nos comunicábamos antes. Pero hoy no, hasta un correo electrónico, hoy una videollamada, reemplaza en cierto modo todo esto, ¿no? Pero para personas, por ejemplo, como yo, como personas que tenemos una edad, tenemos una cierta cercanía con esto, y todavía se hace, ¿no? Pero no hablo de esta carta, no hablo de las cartas, por ejemplo, de felicitaciones que ahora se adjuntan en los correos electrónicos, y pues sí, son distintas, y de premios incluso, o cartas de invitación a cierto evento, ¿no? No hablo de esto, de los eventos familiares, no hablo de una carta administrativa, que en este caso es un documento formal utilizado para comunicar, para informar, también en ciertos casos para solicitar, pero ahora vamos a ver en qué casos utilizo carta para solicitar y en qué casos utilizo una solicitud para solicitar algo, porque en las dos puedo solicitar, ¿no? También la carta me sirve para responder, para reclamar también, aunque una solicitud también es para reclamar, ¿no? Para notificar o para coordinar entre personas e instituciones, ¿no? Tanto públicas como privadas. Ojo, son documentos que cualquiera de los dos tipos de entidades los utiliza.
¿Qué características? A ver, se asemeja mucho a la solicitud. ¿Por qué? Porque todo documento institucional tiene que tener de todas maneras un tono formal y cordial y respetuoso, ¿cierto? Todo documento, sí. No puedes salir de la formalidad. Por más amigo tuyo que sea, no le vas a poner un hola, ¿no? Porque todos los días me saludo con él o ella con un hola. Pero si me tengo que dirigir a él como el gerente de marketing, como el gerente de logística, como el encargado de control de personal, no me puedo dirigir con un hola, ¿cierto? Entonces hay un tono formal que aplicar en una carta cuando me dirijo, así sea mi amigo de la infancia, ¿cierto? ¿Qué más? La redacción tiene que ser ordenada, coherente. Tus ideas tienen que, si son 2 o 3 ideas que vas a plasmar ahí, pues que estén hiladas una tras otra, que tengan que ver con el asunto que vas a poner en tu carta, ¿cierto? Si hay una secuencia de sucesos, pues tienes que hacer esa secuencia de acuerdo al orden lógico que haya sucedido, ¿no? O el orden cronológico, ¿no? Si cabe la posibilidad de usar viñetas y lo amerita, pues también estas viñetas numerativas ayudan, ¿cierto? Si no, simplemente utilizando palabras claves como cuando explico los sucesos, primero acudimos a la institución para la investigación de no sé cuánto, ¿no? Enseguida o además tuvimos que recurrir a bases de datos de algún lugar. Posteriormente, analizamos toda la información y convenimos en reunirnos para realizar acuerdos, ¿no? Por último, redactamos un documento normativo que nos permitió clarificar la resolución del conflicto. Listo, ¿no? Entonces, en este sentido, voy redactando conforme una secuencia de sucesos que voy teniendo, ¿no? Entonces, hay que ser ordenado, hay que ser coherente. Hay que utilizar también algunos tratamientos adecuados, algunas frases claves que se utilizan para todo tipo de documentos, incluido la carta, ¿no? No me puedo despedir con un adiós hasta pronto, ¿no? Hay que también ahí utilizar frases institucionales o un poco más formales. Puede ser más explicativa que una solicitud y ahí es donde está la diferencia. Puedo solicitar también con una carta, pero la ventaja es que en una carta me puedo expandir un poco más. En cambio, la solicitud tengo que ser mucho más concreto, sin caer en el error de explayarme demasiado. Recuerden que un documento tiene que contener la información necesaria y que no se convierta en algo demasiado extenso. No hay carta que me ocupe pues 5 páginas, ¿no? Esto sería un memorial, ya no sería una carta, ¿no? Pues una carta puede ocupar 1 o 2 páginas, no más, ¿no? No más que esto. Bueno, esas son las características principales, ¿no? Como documento, en este caso, como carta administrativa, ¿cierto? ¿Quién redacta una carta administrativa? ¿Una persona natural o es una empresa? Bueno, ambos pueden hacerlo, ¿no? Pero siempre está la intervención, o en este caso emisor o receptor, será siempre una institución, ¿no? Público-privada. Pueden ser 2 instituciones que se comunican a través de carta, también, ¿no? Si son 2 personas naturales que se comunican a través de carta, pues ya no sería administrativa, quizás, ¿no? Tendría que haber por lo menos los dos tendría que tener, una de ellas tendría que tener una participación en una institución para que sea administrativa, ¿cierto? Bien. Entonces, la estructura, a ver, aquí ya tenemos vista la estructura, ¿cierto? Como todo documento, lugar y fecha, infaltable. No hay documento válido si no plasma una fecha. Ojo con esto, no podemos redactar un documento si no tiene el lugar y la fecha, si no, no se considera como tal, ¿sí? Se considera como errado, ¿no? Y se podría hasta anular un documento así que hay que tener mucho cuidado con eso. Tiene que estar la información del destinatario, es decir, el nombre exacto según su documento nacional de identidad. Hay que tener mucho cuidado aquí cuando redactemos los nombres de las personas que nos estamos dirigiendo. Tratemos de no poner sus nombres si primero no validamos su dato completo de acuerdo a su documento nacional de identidad. No me tengo que guiar de los datos que me haya dejado escrito. A veces pasa, muchas veces que nos dejan y me pasó, ¿no? Hay un joven postulando al examen de admisión de nuestra institución y estaba escribiendo sus nombres, sus 2 nombres al revés, ¿no? ¿Y por qué? Porque era un joven de 17, recién cumplió 18,
siempre lo han llamado en ese orden, ¿no? Era, por decir, Ángel Gabriel, ¿no? Y cuando su nombre era Gabriel Ángel en su documento de identidad, ¿no? Estábamos inscribiéndolo, cogemos su documento de nacionalidad de identidad y está al revés. No, yo me llamo así, pero, y estaba fuera acompañado su padre, ¿no? Entró su padre, lo que pasa es que le digo, nosotros le decimos desde que nació de esta manera, pero su nombre real de documento es este. Y el joven ni siquiera se había percatado porque sus ojos siempre miraban a su documento de identidad como lo llamaban, ¿no? Era lo que más lo identificaba, ¿no? Y fue así, entonces que no podemos guiarnos nada más de lo que comenta el usuario, sino en su documento nacional de identidad. A mí me pasó algo peor todavía que esto, ¿no? Pasó que era un joven de 17 años, la madre no le daba su documento de identidad porque estaba ocultando en este caso, la identificación de la paternidad, ¿no? No le había dicho a su hijo que no estaba reconocido legalmente con el nombre del padre, ¿no? Y ocurrió que el joven siempre ponía el apellido del padre, ¿no? Y no correspondía. Yo no sé cómo estuvo en su educación básica en ese momento, porque en el colegio sí lo llaman por el apellido, no sé cómo habrá sido eso, la verdad, pero en el momento que se inscribía para el examen de admisión y en el momento que estuvo matriculado, estaba todo al revés, pero creo que este reconocimiento fue después, ¿no? Y bueno, cambió documento de identidad, cambió todo, porque sí, la mamá ganó el juicio y tuvo que recuperar los datos legales del padre, ¿no? O sea, al final sí tuvo que tener la identificación del padre y no solo los apellidos de la madre, ¿no? Entonces, esto ocurre. A veces necesitamos los datos de los padres y a los padres le llamamos Carmen cuando para nada, no tiene para nada en su documento de identidad Carmen y es Ana Cecilia, por ejemplo, ¿no? Y me ha pasado un montón de veces, varias veces estos asuntos, ¿no? Entonces hay que identificarlos con su documento de identidad, especialmente si vamos a redactar. Ojo con esto, ¿no? Entonces, no está de más, siempre si no pedimos o si tenemos en el sistema, de repente un sistema de gestión documental, ¿no? Donde si nos permite jalar la información del registro, en este caso nacional de identidad que tenemos nosotros, la RENIEC, bueno, no vamos a tener necesidad de escribir, ¿no? Ni de digitar, sino que va a jalar en este caso, de RENIEC, ¿no? Bien, entonces no nos olvidemos que este destinatario tiene que estar identificado de acuerdo a su documento de identidad, ¿cierto? Luego viene el saludo formal, que podría ser, hay uno muy general que se utiliza, el de mi consideración, ¿no? Se utiliza bastante, y con esto resumes, en este caso, un saludo que tendrías que dar, ¿sí? Y es totalmente válido que coloques en todos tus documentos, puedes incluso crear tus formatos que en todo diga de mi mayor consideración. Te podrán decir, uy, pero siempre colocas esto, varíalo un poco, ¿no? Bueno, va a depender de las políticas de la institución, ¿no? En realidad no es ilegal que uno utilice el mismo saludo para todos. Porque además si tú pones estimado, estimada, ahí a veces no tienes la identificación exacta de la persona, ¿no? Y a veces se cae también en esta diversidad de género que puede incluso provocar algunos susceptibilidades en algunas personas. Entonces, de mi mayor consideración o de mi consideración, generaliza mucho mejor, ¿no? En el cuerpo de la carta, sí te va a permitir hacer una pequeña explicación a manera de introducción, a manera de antecedente de lo que quieres contar, de lo que quieres solicitar, de lo que quieres reclamar, del proceso que deseas explicar mejor en una carta, ¿sí? Entonces me permite contar unos ciertos antecedentes o presentar una ligera introducción. Ojo, ligera introducción, ¿no? Basta un párrafo o dos a lo mucho, ¿sí? Luego viene ya el desarrollo del mensaje o petición, ¿no? En una carta no necesariamente va un asunto, o sea, no es que pongo asunto y voy a tratar de esto, no. Una carta es mucho más explicativa sin necesidad de sistematizarla con un asunto como sí debe ir en otro tipo de documentos como es una solicitud, por ejemplo, ¿no? Y termino al final con el cierre. Ahí sí puedo despedirme un poquito más, puedo ser un poco ligeramente coloquial, sí puedo ser así, pero sin caer en la informalidad, ¿sí? Entonces me puedo despedir con un atentamente, con un cordialmente y otras frasecitas más de despedida que ahorita las vamos a ver, ¿no? La firma tiene que tener los datos del remitente, es decir, de las personas quien redacte el documento,
nombres completos de acuerdo al documento nacional de identidad, el número de su documento de identidad, ¿no? DNI, carnet de extranjería, pasaporte, lo que fuere, el cargo, si es que aplica, si es que estás representando una institución, entonces tendrás que poner tu cargo institucional, ¿sí? Y los datos de contacto también, si lo amerita. Bien, entonces estamos viendo ya, a grosso modo, diferencias entre la carta y la solicitud, ¿verdad? Aquí les muestro un cuadrito resumen de las diferencias entre las dos. Por ejemplo, la finalidad de las dos puede ser pedir, sí, puede ser que las dos necesiten presentar alguna solicitud, pero la carta sí me permite comunicar algo más, ¿no? En cambio, la solicitud es solo pedir algo concreto, ¿cierto? En cambio, la carta no necesariamente solicito, de repente solo estoy contando un procedimiento, de repente solo estoy comunicando una nueva política, bueno, estoy contando algo, pero no necesariamente solicitando, pero también puedo solicitar, ¿sí? La extensión, a ver, una solicitud sí o sí tiene que ser breve, tiene que ser lo más concisa posible. En cambio, una carta puede ser un poco más explicativa, ¿cierto? El lenguaje que se aplica en una solicitud es directo, es puntual. Sin embargo, la carta sí puede ser un poco más amplia, ¿no? El uso común en la solicitud, ¿para qué se usa? Es para trámites formales, ¿cierto? Solicito solicitud de pago, de tributos, solicito la expedición de algún documento tributario de repente, solicito mi boleta de pago de aquella fecha que no me entregaron y no me llegó al correo, solicito, a ver, ¿qué puede solicitar? Requerimiento de materiales también puede ser a través de una carta, dependiendo cómo es que se clarifican estos procedimientos, y un sinfín de trámites que puedo hacer, ¿no? Solicito de repente certificado, solicito de repente visita técnica, ¿no? Entonces, puedo solicitar esto a una entidad, en este caso, que se encargue de estos fines, ¿sí? En la carta administrativa comunico, realizo diversas comunicaciones institucionales, algo que necesito clarificar a otra institución o de repente también internamente, ¿no? Que internamente hay documentos que se utilizan mucho más, ¿no? Más que una carta, ¿cierto? Una carta le puedes enviar de repente a alguien que no tiene vínculo directo con tu institución, pero que hay apoyo, ¿no? Que sí realiza apoyo. De repente quieres comunicarte con un docente que trabajó hace 2 años y que lo ves continuamente y deseas que haga un servicio especial a la institución. Bueno, no será con un informe, que es un documento interno para los que sí tienen vínculo, pero sí podría ser con una carta, ¿cierto? Vamos a ver por aquí algunos errores más comunes. A ver, ¿cuáles son los errores más comunes que debemos tratar de evitar, ¿no? El uso del lenguaje informal. A ver, sí, a veces solemos decir y saludar con un hola, solemos decir buenas tardes, buenos días, ¿no? Y en una carta, por más que la esté redactando en la mañana, no puedo decir buenos días, ¿no? Por ejemplo, para mí, yo estaba saludando con un buenas tardes porque pensé que todavía nos diferenciamos con 1 o 2 horas y por un momento me olvidé porque tenemos por ahí una diferencia de 2 o 3 horas con algunos de ustedes que están en otros países, ¿no? Entonces, no estuvo tan adecuado que diga buenas tardes, inclusive con uno de esos compañeros que me saluda, interviene y dice buenas noches, ¿no? Entonces, por ahí este saludo no es tan adecuado para esta comunicación que estamos haciendo, sino podría ser bienvenidos, estimado, o algo así, ¿no? Pero no necesariamente buenas tardes, buenas noches. Aunque no estuvo mal porque sus buenas noches me cayó como un bienvenido, como un tengo agrado de verte, algo así, ¿no? Entonces, por eso le respondí buenas noches, porque para ella es una noche, ¿sí? Entonces, igual pasa con las cartas, ¿no? Que no te van a llegar a un momento adecuado en el que atine con tu buenos días o buenas tardes. Entonces, no corresponde este saludo como formal, ¿no? Estás cayendo más bien en la informalidad, aunque es bonito, pero no lo es formal, ¿cierto? Falta de claridad en el pedido. A veces dice, solicito apoyo de su persona, pero ¿en qué? Tienes que ser concreto en esa parte que estás pidiendo. Por más que en tu redacción sí digas, solicito apoyo de su persona para que me oriente en este trámite que no logro terminar. Ya. Entonces solicito que alguien, un orientador, acuda, me ayude personalmente, ¿no?
Entonces, bueno, eso sí sería más claro. Entonces, hay que estar bien claro con lo que quiero, ¿no? A veces pasa que en un reclamo tienes que solicitar algo, ¿cierto? En un reclamo tienes que solicitar. ¿Qué quieres al final del reclamo? No es solo decir, mire, me llegó defectuoso el producto. No basta con eso, hay que solicitar algo. Entonces, me llegó defectuoso el producto y quiero la reposición, la devolución de mi dinero o quiero otro producto nuevo. ¿Mm? Tengo que ser claro y tengo que pedirlo, ¿no? Al menos para esa carta de reclamo necesito presentarlo así. Bien, entonces otro de los errores grandes son los ortográficos, ¿no? Y gramaticales, ¿no? Recuerden el cuadrito que les presenté, eso les resumen por lo menos las tildaciones, ¿no? Pero sí también tenemos algunos casos en los que todavía nos seguimos equivocando, o que tenemos la palabra fe, y la fe todavía la tildamos, ¿no? O que tenemos la palabra solo, y no sabemos en qué caso se tilda o no el solo, ¿cierto? Entonces hay que prestarle atención a esto. Ayuda mucho la lectura, chicos. Yo considero que no podemos dejar de leer todos los días un poquito. A veces sabemos que el tiempo nos apremia, estamos involucrados en varias actividades, pero es un ejercicio también mental, ¿no? Inclusive hasta psicológico cuando cogemos algunas lecturas que no son necesariamente vinculadas a nuestro trabajo, a nuestros estudios, pero que sí nos sirve de distracción, ¿no? Y eso también nos ayuda, ¿no? Y por eso es que a los niños les hacemos leer, no importa algo que les guste, mangas, historietas, lo que sea, pero deben leer porque esto enriquece el lenguaje, ¿cierto? Entonces todos de tareita pues a leer, ¿no? Si es que no tenemos el hábito. Otro de los grandes errores es que no identificar correctamente al destinatario, ¿no? Si voy a presentar una solicitud a una municipalidad y no sé si va a ir dirigido a fiscalización, no sé si va a ir dirigido a cobranza coactiva o a alguna otra área de comercialización y no estoy muy seguro a dónde va, entonces no tengo por qué dirigirme directamente a ellos, ¿no? Tengo que dirigirme a la máxima autoridad, en este caso es el alcalde, ¿no? Y ellos destinarán a quién va dirigido, ¿no? Si me dicen, no, pero ¿sabes qué? Tienes que poner en atención a comercialización. Ah, de repente me orientaron diciendo que va a ir a comercialización. Pero no sé quién es el gerente, el subgerente, el encargado de comercialización. Bueno, bastará en este caso con su cargo, ¿ya? Si tengo que poner al alcalde no sé cuánto con atención a comercialización, bastará con eso, ¿cierto? No hay falta de respeto en esto. Extenderse innecesariamente. A veces pasa que explico y yo misma no estoy tan segura de que en ese párrafo lo expliqué bien y me entendieron. Entonces lo recalco en otro párrafo o lo recalco con otra oración. Y aún así, si mi inseguridad me invade, pues sigo aclarando y sigo aclarando y sigo aclarando, ¿no? Y de pronto hasta puedo caer en el error de que no me entiendan, porque cada oración puede incluso hasta poder entenderse de distinta manera. Entonces, esto puede ser solo el error o en este caso, la figura de mi inseguridad, ¿no? O sea, que estoy plasmando estas dudas que puedo tener, ¿no? De repente sea mejor sentarme y clarificar mis ideas para poder plasmarlo en un escrito. Recuerden que hablar es a veces un poco más fácil que escribir, ¿no? ¿Por qué? Porque el hablar uno puede, sí, en algunos casos redundar, preguntar, interactuar, para saber si estás claro o no, pero en un documento escrito no, porque no estoy interactuando en ese momento con mi destinatario. Entonces tengo que, a veces, demorarme un poco más en una escritura, ¿cierto? Entonces son los errores más comunes. A ver, ¿qué podemos tener como recomendaciones? A ver, para la redacción, una, usar frases cortas y claras. Les había dicho que tratemos de utilizar oraciones cortas. Es decir, de que un párrafo de 4 o 5 líneas no sea una oración. Es decir, que por ahí le presento un punto mejor de separación para que se clarifique una idea por acá y otra por acá, ¿sí? Entonces, que las oraciones no sean muy largas, ¿sí? Evitar el lenguaje coloquial. Yo creo que esto va a ser un poco la práctica de cómo nos comunicamos dentro de mi institución, dentro de una empresa, ¿no? Si nos comunicamos con jergas dentro de ella, pues va a ser dificilísimo no plasmarla en un escrito, ¿no? Si estoy utilizando muchos adjetivos ambiguos o por ahí mucha metáfora
o de repente muchas palabras a veces que tienen otro sentido dentro del sentido figurado, me acostumbro a esto en mi hablar y lo puedo transmitir en la parte escrita. Entonces, el lenguaje coloquial en la práctica, pues tendríamos que tratarlo de aislar, ¿no? Por lo menos en la institución, la parte de la empresa, ¿no? Porque ahí es donde nos acostumbramos a manejar un lenguaje distinto, ¿no? En la casa, bueno, en otros lugares podríamos manejar lenguajes distintos, incluso en el hogar, por ejemplo, hablamos o nos referimos a ellos con mucho afecto, ¿no? Pero en una carta, en una solicitud, no tiene por qué intervenir la parte emocional, ¿no? Ni siquiera el enojo, ni la ira, ni la alegría, ni nada, ¿no? Todo tiene que ser muy, muy objetivo, ¿no? No tampoco usar abreviaturas informales, ¿no? Si yo sé que es un licenciado, pues no voy a suponer que el licenciado es una L punto, que lo he visto, ¿ah? En algunos documentos L punto, y le pregunto, ¿qué significa tu L punto? Licenciado. Pero yo creo que por lo menos en ese momento me debe pescar una duda si realmente la palabra L es un licenciado y si no buscarlo, ¿no? Y hoy tenemos el internet que también nos ayuda en buscar estas abreviaturas que nos permiten, ¿no? No puedo yo fabricar las abreviaturas. Tengo que estar seguro de que así fueron hechas. Revisar ortografía y puntuación, ¿no? Cuando yo reviso un documento, cuando reviso, pues, notemos, pues, nosotros revisamos de diferentes modos, ¿no? Uno revisamos de manera contextual para ver si se entiende la idea. Otro revisamos de manera gramatical, por ahí vemos las puntuaciones, ¿no? Si coloqué punto al final, si correspondió un punto y coma, si correspondió 2 puntos, ¿no? Y revisamos también la ortografía, ¿no? La ortografía tanto de las tildaciones como de los usos de las letras, ¿no? Especiales sobre todo. Entonces, esta revisión la tengo que, bueno, me puede ayudar con algunos Grammarly, con algunos correctores rápidos, sí, ¿no? Pero nunca confiarme. Recuerden que los que me corrigen de manera inmediata en este caso las ayudas que podemos tener, pueden caer en error si no conocen bien el contexto. Si es que no estoy claro en mi contexto, difícilmente me va a corregir, ¿no? Así que no hay que confiarnos, igual hay que leer, ¿no? Mantener un tono respetuoso y objetivo. Yo no puedo en una carta, en una solicitud, solicito la devolución de mi dinero porque el producto parece defectuoso, ¿no? No puedo decir que parece defectuoso, o está o no está. Y si está defectuoso, quizá tenga que enviarle evidencia, ¿no? Entonces, por ahí hay que ser muy objetivo en ese caso, ¿no? Bueno, con todo documento en realidad, ¿eh? Con todo documento. Por aquí vamos a conocer algunas frases informales que podríamos utilizar y que podrían ser reemplazados de manera correcta, ¿no? Por ejemplo, un hola nunca podemos utilizar un hola en un documento, ¿verdad? Puedo utilizar el de mi consideración. Buen día, ¿no? Recibo un cordial saludo, sería mejor, ¿no? ¿Cómo está? Me dirijo a usted respetuosamente, ¿no? ¿Qué tal? Podría decir por medio de la presente, ¿no? Si quiero empezar con un ¿qué tal? Puedo empezar con un por medio de la presente, ¿no? Y estaría muy bien escrito, en este caso y de manera formal además, ¿sí? Algunas expresiones por ahí que se suelen aplicar, mire, le escribo para pedirle algo. Primero, estoy dirigiéndome a una persona como si tuviese un vínculo amical contigo, ¿no? O conmigo. ¿Por qué? Porque le estoy tuteando primero para empezar, ¿no? Le estoy diciendo, le escribo para pedirle algo. Ah, no, no dice te escribo, ¿no? Ya, bueno, no dice te escribo, pero estoy diciéndole, le estoy escribiendo a usted para pedirle algo, pero sería mejor, no es totalmente incorrecto, pero no es tan formal, ¿no? Y en ese sentido sí, pues podría caer en la parte incorrecta. Me dirijo a usted para solicitar, sería mejor, ¿no? Para pedirle, aunque es de todas maneras un pedido, pero suena mucho mejor, me dirijo a usted para solicitar. Dice, quisiera que me haga el favor de, ¿no? No está bien dicho el favor, ¿no? Porque igual es una petición. Pero recuerden que en una petición yo solicito algo porque es de justicia, ¿no? Porque es parte legal pedirlo. Pero tampoco va a sonar, de todas maneras va a sonar muy fuerte decir se lo pido porque es mi derecho, ¿no? Solicito respetuosamente,
¿no? Entendiendo que es derecho, que es mi derecho como ciudadano, si podría mencionarlo, ¿no? Pero siempre actuar respetuosamente, ¿no? Le agradecería un montón, sí, ¿no? Este montón es como una frase coloquial, ¿no? Agradeceré se sirva a atender a mi petición, podría agregar, ¿no? Necesito que me ayude con, solicito su apoyo para, sería mejor, ¿no? Y así, ¿verdad? Aquí hay varios consejitos, aquí algunas de despedida tenemos, ¿no? Gracias de antemano, que a veces solemos decir, ¿no? Y podemos también en WhatsApp sí, se escucha o se entiende muy bien, ¿no? O se lee muy bien, que digo gracias de antemano, ¿no? Pero agradeciendo la atención prestada sería mucho más formal, ¿no? Sin más ni más, me despido de usted. Eso sí es totalmente informal, ¿no? Entonces, sin otro particular, me despido de usted, sería mejor. Espero su respuesta pronto, ¿no? Quedo atento a su respuesta. Hoy día tuve que, porque no me respondían por WhatsApp y necesitaba una asistencia técnica o necesitaba un manual que me ayude con un cierto procedimiento, y me dirigía yo al Ministerio de Educación, que tenemos por ahí un teléfono institucional de WhatsApp que atiende para estos casos el Ministerio de Educación, ¿no? Y yo le pongo ahí porque necesitamos urgente, y me da, en ese momento me provocaba decir, necesito con suma urgencia. Y estoy como que presionando por WhatsApp, donde no es una comunicación formal y que podía haber escrito por correo, que de hecho que por correo también lo escribí, pero por correo ellos atienden en orden, ¿no? Yo quería ver si me podían atender antes porque era algo sencillo, simplemente adjuntarme el documento y ya, yo lo voy a leer, ¿no? Adjuntar el manual que yo sé que existe, pero que en ese momento yo no lo recibí porque no asistí a una asistencia técnica anterior. Entonces puse esto, ¿no? Quedo atento a su respuesta. Y me responde, por lo que veo, está súper, ¿cómo me pone? Por lo que veo, tiene mucha urgencia de recibirlo. Voy a conseguírselo. Me lo mandaron, ¿no? Sí, es eso, pero me entendió, ¿no? Entendió que lo necesitaba para allá, ¿no? Pero lo tenía que decir respetuosamente, ¿no? Total, es un especialista del Ministerio de Educación y por lo tanto no solo me va a atender a mí, tiene a varios que atender, ¿no? Muchas gracias, suena muy bien agradecer, sí, y tenemos que agradecer, ¿no? Pero no es la manera formal de plasmarla en un documento. Si estamos conversando, sí, no sonaría mal un muchas gracias, o quedó muy atendida, o he logrado muy buena atención suya, bueno, sí puedo hablar todo eso, ¿no? Pero si voy a plasmarlo en un documento, agradezco la atención brindada, ¿no? Inclusive con esto puedo decirlo anticipadamente, así no me hayan brindado la atención, así no me hayan respondido, ¿no? Es lo que solemos poner también en un correo electrónico, ¿sí? Algunas expresiones personales pueden ir pegadas a emociones, ¿no? Como estoy pasando por un problema, ¿no? No necesito decir con presión que tengo un problema y por lo tanto ayúdenme ya, ¿no? No. Yo creo que por motivos personales suena mucho más formal. No necesito contar mis problemas personales, ¿no? Porque si no estaría como que una vez nos dijeron que sonaba como chantaje, ¿no? Que si no me ayudas, quiere decir que no estás entendiendo mi situación, ¿no? Entonces, esto no tengo por qué plasmarlo en un documento, ¿no? Estoy muy preocupado. Claro, sí, pero por la situación expuesta, por tal situación expuesta, solicito tal cosa, ¿no? O me urge bastante, ¿no? Que era lo que a mí me provocaba poner eso en el chat. Me juro que de verdad me provocaba esto porque lo necesitaba ya, ¿no? Entonces, con carácter de urgencia podría ser, ¿no? Se solicita esto con carácter de urgencia. Bueno, también estás como presionando, pero a veces se necesita utilizar estas palabras y es lo más adecuado, en todo caso, en el uso formal, ¿no? Me ayudaría muchísimo. Agradecer se sirva a considerar, ¿no? Pero profesor, estas partes suenan como muy suaves, como que siento que no me van a atender ya, necesito de verdad que a veces uno cuando pide algo necesita pronto, ¿no? Pero hay que también transmitir esta empatía con la persona con quien estoy dirigiendo, ¿no? Recuerden que no somos personas a quien les deben cumplimiento pronto, necesitan ellos atender en el orden adecuado de atención, ¿no? Conforme van llegando sus solicitudes, conforme van llegando los documentos de petición o de cartas, ¿sí? Así que esto tenemos que entenderlo y bueno, si tenemos urgencia lo plasmamos y no estaría mal sustentar, ¿no? ¿Por qué?
Bien, vamos a entrar de una vez al ejemplo práctico. A ver, vamos a entrar, voy a dejar de compartir, al menos de que tengan algunas consultitas. De la presente, yo sería del presente. Atento a la presente, sí, cuando me quiero referir a lo que ya he escrito, ¿no? Entonces sí, tomo atención a la presente, podrías mencionar, sí, así es, María. Dependiendo del contexto, ¿no? Habría que ver bien cuál es el contexto en este caso, del documento. Vamos a entrar y ustedes váyanme compartiendo ahí si tienen alguna preferencia con alguna IA que utilizan en redacción sobre todo, o para consultas. Yo sé que al ChatGPT hasta le consultan el horóscopo, ¿no? Pero utilizan algunos de las IA que hemos mencionado, Claude, Gemini, ChatGPT o algo de esto. Vamos a ver ahora, así como vimos la vez pasada, el ChatGPT, ¿ya? Así que si lo pueden abrir ustedes también, sería genial para que estemos ahí practicando ambas partes, ¿sí? Vamos a ver, presentar otra. Voy a dejar de compartir esto y voy a compartir, a ver, toda mi pantalla para que se pueda ver mejor. Ya, sí, sí, mejor. Para que vean todo el material que tengo abierto por aquí. Ya, vamos a ver. Ya, toda la pantalla. Van a ver primero un infinito mientras se logra ver el documento que ya lo tengo abierto, pero que me voy a dirigir a ello, ¿sí? A ver, ya, ahí está el infinito. Ahora tenemos esto. ¿Ya? Yo tengo aquí un ejemplo práctico de solicitud. ¿Ya? Hay errores aquí. Estoy poniendo aquí un ejemplo práctico de solicitud con error para corregir en clase. Vamos a corregir ahorita. Así que vamos a ver. Quiero que ustedes me vayan identificando los errores, ¿no? Los vamos a marcando ahí por amarillo y luego le vamos a decir al ChatGPT que nos lo corrija, ¿ya? Y que me redacte también algún otro, ¿sí? Ya, bueno, acá estamos Lima, 10 de enero 2026, señor director, institución educativa San Martín. ¿Mm? Asunto, solicitud de permiso. Ya. Hola, buen día, señor director. Le escribo para pedirle un permiso porque tengo unos asuntos personales que resolver y la verdad es que se me hace un poco complicado venir estos días, ¿no? Quisiera que me haga el favor de darme permiso y todo lo demás, ¿no? A ver, váyanme diciendo a ver cuáles son los errores y yo los marco con amarillo. A ver, chicos. Hola no se debe usar, ya, marco el hola. Hola, ya está. ¿Qué más? Amarillo vamos a poner, ¿eh? Listo. ¿Qué más? Buen día. Ya está. Buen día. ¿Qué más? ¿Alguno identifica otra cosa más? Hacerme un favor. Ya, que me haga el favor, dice, ¿no? Ya. Haga el favor. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ya. Lo más pronto posible también, ¿no? Está como que presionando sin justificar nada. Espero me pueda ayudar con esto, ya que realmente me urge bastante. Si por acá que nuestra frase no está tan buena, ¿no? Le agradecería un montón. Vamos a marcar esto, que es lo más grave, creo yo. A ver, a ver, a ver. Ya, ahora sí. Si pudiera darme una respuesta rápida, también estamos como que hablando con mi amigo acá, ¿no? Para poder organizarme mejor, sin más también está muy ambiguo, ¿no? Quedo atenta a su respuesta, bueno, ya. Ya, a ver, vamos a decirle a ChatGPT cómo considera esta carta, porque es una carta. Sí, es una carta. Ha puesto una solicitud, a ver, ya, o solicitud, ya, solicitud está considerando, ya, está bien, vamos a considerarla como una solicitud, ¿no? Pero vamos a decirle que considere la estructura, ¿ya? Vamos a decirle que considere la estructura. ¿Dónde está la estructura de mi solicitud? Solicitud, estructura.
Ya, bueno, vamos a decirle que considere la estructura. ¿Dónde está? Aquí, ya está. A continuación, te presento una solicitud con algunos errores. Corrígela según la estructura adecuada. Ya, y vamos a copiarle todo. Ese atentamente tampoco está completo, ¿no? No puedo poner ATT, hay que ponerlo completo, como debería ser. Vamos a ponerle un 2 puntos. Y ahí le ponemos esto, listo. A ver qué nos dice. ¿Qué dice? Aquí tienes la solicitud corregida con la estructura formal adecuada. Ahí está, me está diciendo señor, director presente, me está poniendo, me está agregando esto, que bien podría poner la dirección. En lugar de la palabra presente, puedo poner la dirección de esta institución educativa San Martín, ¿cierto? Por medio de la presente, me dirijo a usted para solicitarle se me conceda permiso por 3 días a partir del 12 de enero del presente debido a asuntos personales que requieren mi atención. ¿Ve? Entonces no presionó más de la cuenta. Agradeceré, tenga bien considerar mi solicitud, quedo atento a su respuesta. Sin otro particular y nada más, suficiente con eso, ¿cierto? Vamos a ver qué nos dice de esta carta. Carta con error también para corregir. Vamos a dirigirnos, vamos a identificar primero qué errores podríamos encontrar en esta carta. A ver, también está solicitando algo en esta carta. A ver, algo que me puedan ver. También el Lola, ¿no? No puede ir el Lola, no puede ir el buen día. A ver, algo más por ahí que puedan ver ustedes. A ver, le escribo esta carta para. Ya. Porque necesito que me brinde información sobre mis vacaciones, ya que la verdad, ¿no? No me queda muy claro cómo está ese tema y todo lo demás, ¿no? Vamos a hacer que lo corrija de una vez. Ahora una carta que presenta errores para su corrección. Considerar que es una carta institucional, administrativa vamos a poner, ¿no? Administrativa. 2 puntos. María López. Ya, listo. Me van poniendo en el chat qué desean que le pregunte, ¿ya? Para ver qué otro tipo de documento quisieran que salga aquí, entre carta y solicitud, ¿no? Me dicen un asunto y le digo que lo redacte, ¿sí? Mira, por acá ya está. Dice Arequipa 12 de enero 2026, señora María López, Oficina de Recursos Humanos, Empresa en Servicios General del Sur, ¿no? Necesitamos identificarla bien, que en este caso, si es una carta de un trabajador que se dirige a una persona que trabaja en la institución, entonces sí tengo que conocer exactamente sus nombres,
tengo que conocer en qué área trabaja, qué cargo tiene, ¿verdad? Eso sí es infaltable, tiene que estar el nombre de la institución también, ¿no? Entonces sí o sí tengo que conocerla, pues, ¿no? El asunto, solicito información sobre vacaciones. Ya está, de mi mayor consideración, de mi consideración en este caso, me dirijo a usted con la finalidad. Eso suena mucho más formal, ¿verdad? No hubo necesidad acá de un buenos días, buenas tardes, ni nada, de mi consideración es suficiente para empezar un saludo formal. Al final dice, la información solicitada me permitirá organizar adecuadamente mis actividades personales y laborales. Entonces no pongo un ya que necesito, ¿no? Nada, sino que espero que, es que dice, me espero que me pueda responder pronto porque necesito organizar, ¿no? Y ver este tema lo antes posible, disculpe la molestia, ¿no? Entonces no hay necesidad de todo esto, sino directamente pedir y en este caso agradecer la atención y con esto ya estoy poniendo una ligera presión para la respuesta, ¿sí? Es su... Vamos a pedirle, a ver, mencionarle un tema. Redacta una solicitud dirigida al alcalde de una municipalidad solicitando la exoneración del pago de arbitrios para una persona mayor de 65 años. Ya, como no le dije la ciudad ni la fecha, bueno, ahí me ha puesto que para rellenar ciudad y fecha, ¿no? Señor alcalde de la municipalidad, y me pone, como no le he dicho qué municipalidad es, entonces pongo ahí el nombre de la municipalidad para completar. Asunto, solicito la exoneración de pago de tributo de arbitrios municipales. En mi consideración, yo, empiezo siempre con yo, una solicitud, ¿cierto? Fulano de tal, identificado con DNI tanto, con domicilio identificado en dirección tanto, ante usted me presento y expongo, ¿cierto? Que teniendo más de 65 años de edad, siendo propietario del inmueble ubicado en no sé dónde, recurro a su despacho para solicitar la exoneración de pago de arbitrios municipales. De conformidad, y explico por qué, ¿no? El fundamento en este caso. De conformidad con lo establecido en la normativa vigente y los beneficios contemplados para personas adultos mayores, ¿no? Entonces me está fundamentando sin mencionar la norma, pero por lo menos estoy diciendo que ahí es un derecho, ¿verdad? Un derecho ciudadano. La presente solicitud la formulo en consideración a mi situación económica. Bueno, está además afianzando que es una necesidad, ¿no? Está manifestando que es una necesidad suya, porque considera en este caso situación económica, la cual me dificulta cumplir con el pago total de dichos arbitrios, ¿no? Adjunto a la presente copia de mi DNI y demás documentos que acreditan el cumplimiento de los requisitos exigidos por la municipalidad, porque seguramente piden algunos requisitos, ¿verdad? Copia literal de la propiedad, no sé ni qué más. Por lo expuesto, solicito a usted se sirva a disponer la evaluación correspondiente y, de ser precedente, conceder la exoneración solicitada. Todavía está manifestando la posibilidad de que se evalúe y de ser posible, ya se le exonere, ¿no? Sin otro particular, quedo a la espera de su respuesta favorable. Listo, es suficiente, no más, ¿no? Pone documentos acá y datos de identificación porque quizá necesite comunicarse al teléfono, necesite enviar la respuesta al correo. Y si es así, si la municipalidad o la entidad se lo pide, pues tiene que colocar estos datos al final, a pesar de que pudo también haber estado aquí, ¿no? En su identificación. Identifica con su dirección, pero también pudo haber puesto con correo electrónico tal, ¿no? Sí, no está de más, pero a veces cuando lo tienen acá lo sacan más rápido, ¿no? Y facilita mejor la disponibilidad del dato para la respuesta. Sí, eso ayuda también, ¿no? Bien, chicos, a ver, ¿alguna pregunta? ¿O quisieran que preguntemos algo más aquí? Necesito, dice Geraldine. Ah, ya está mencionando del documento donde mencionaba necesito, ¿cierto? Sí. Y a veces no hay, uno pone presión, de hecho que un documento cuando uno lo entrega, va a ir contando los días de su atención, ¿no? Eso sí es verdad y tenemos que hacer el seguimiento para esto.
pero no necesitamos poner la presión más de la cuenta. Sabemos que nos tiene que atender en el tiempo prudente, pero tenemos que manifestar también que es una necesidad, ¿no? En este caso, para la exoneración de pago, pues ha manifestado además fundamentando que su situación económica lo amerita, ¿no? Entonces sí, en este caso, y se ha explicado con mucho respeto además, ¿no? Muy bien, chicos, vamos a encontrarnos entonces con la siguiente sesión. Ya, no necesito, perdón, no estamos en compartir, sí. Ya, aquí vamos a dar un poquito vuelta para que puedan ver cuál es el nombre de la siguiente sesión. Vamos a hablar en la clase 3 de documentos de gestión administrativa también, pero en este caso de gestión, y en ellos vamos a estar y vamos a resaltar la redacción del oficio y el memorial. ¿Cuál es la necesidad de crear un memorial y en qué consiste crear un oficio? ¿Será un oficio un documento de uso externo? ¿Será un documento de uso interno? ¿Será utilizado solo por instituciones públicas o puede tener la participación también de una persona jurídica, es decir, de una empresa? Lo redacta la institución, la máxima autoridad, puede redactarlo alguna otra jerarquía interna o puede redactarlo cualquier persona y firmar de la empresa, ¿no? Vamos a ver de qué se trata entonces el oficio y el memorial como documento de gestión administrativa. Bien, chicos, entonces hemos llegado al final de esta sesión de hoy y nos vamos a ver el día viernes con la sesión 3, ¿sí? No se vayan a retirar, que por ahí se van a reunir una vez más con